Ok, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio, nueva edición de Diálogos hacia el Norte. Estamos acá con Josiani. Bienvenida, Josiani, ¿cómo vas? Gracias, Sebas. Muy bien, muy bien. Ya Bueno, segundo. ¿cómo? Ya es el segundo podcast. Sí, Vamos, ya vamos. estamos en el segundo. Parece que los 16 días se los comió así, se los comprimió el espacio del tiempo y es como que aparecimos de nuevo en este día que es 23 de julio, vamos a decirlo. 23 de julio de 2021. Estamos, digamos, ya queda poquito para que este mes 7 termine. Ya nos vamos a encontrar en el próximo, después, sobre el mes 8 de este año, asume 2021. Así que bueno, ¿qué traemos para hoy, Josiane? Muchas cosas, porque pasa muchas Veníamos con cosas un en combo 2020. radioactivo. Pasa muchas cosas. Hay mucha información. Yo arrancaría por el tema de la infoxicación, Sebas, porque realmente es un tema que mucha gente lo está viviendo, ¿no? Y además con todo la cuestión más de las personas utilizando más los aparatos tecnológicos para conectarse y trabajar y tal, está más expuesto también a mucha información, ¿no? En los medios digitales, y yo entraría más por ahí, o sea, ¿cómo lo ves? Vale, buenísimo, buenísimo. Total, o sea, es como, o sea, hablábamos de esto con Luciani un rato antes de entrar, de el proceso que hay con esta sobrecarga de información. O sea, al estar expuestos a los diferentes medios digitales, ya sea, bueno, redes sociales, ni hablemos, ¿no? Redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, YouTube, que no es una red social, pero bueno, es un lugar donde hay mucho material, muchos videos, ¿sí? Las webs, los sitios, los blogs, en fin, las noticias, los diarios digitales, que bueno, ya no sé si la gente comprará el diario papel, me parece que ya nadie lo compra, porque lo miramos todo por internet. Entonces, digamos que se nos produce una sobrecarga de información, una saturación de la antena, podríamos decir, ¿no? De Una lo que captamos, saturación. ¿Cómo, Josiani? de lo que captamos, ¿no? De la entrada de captación, ¿no? Es como desorienta también eso, ¿no? Sebas, conectando con lo que hemos dicho en este espacio, abordar todo el tema que nos ayudará a orientarnos en esta realidad tan cambiante, el tema de la infoxicación, ¿no? De tanta información, y muchas veces también las fuentes de información no es que sean muy contrastadas, ¿no? Entonces el tema de fake news y todo, ¿no? Lo que surge ahí, ¿no? Y luego por WhatsApp es esos mensajes que te llegan y no sabes bien de dónde viene, y ya te ha llegado la información y ya está con eso ahí, ¿no? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo te va generando carga, ¿no? Y esa carga desorienta. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Total, yo creo que ahí se pone en juego nuestra capacidad para organizar, ¿sí? Para ordenar y para también, digamos, conectar con esa información. Por ejemplo, si hablamos no sé, de cadenas de mensajes, viste que tenemos los típicos contactos, creo que más de uno acá lo va a tener. O sea, esa persona que te bombardea el WhatsApp con esas cadenas, que se le llaman, ¿no? Las cadenas de información. Bueno, a ver, aislemos variables. Yo creo que este es uno de los conceptos clave para salir de la infoxicación, ¿sí? Aislar las variables, ¿sí? Aislar a las variables implica, bueno, preguntarme de quién viene esta información. Esta persona, ¿cómo envía información? O sea, ¿cómo interactúa conmigo? Eh, Está todo el tiempo mandando este tipo de cadenas y de réplicas, de réplica, de réplica, de réplica. Y he chequeado antes esa información que envía, es relevante, tiene contrastación, o sea, la puedo contrastar, ¿sí? Yo creo que esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. Yo, a mí, cuando ya me he fijado y he mirado, siempre tiene un tono medio de réplica de la réplica de la réplica, la verdad que ya directamente no miro. O sea, lo visteo, no contesto, ni siquiera ya lo leo. O sea,
a ver, esto me pasa a mí, no necesita pasarte a ti, pero sí yo me preguntaría todas estas cosas que dije antes, ¿sí? Ahora, también el punto de aislar variables me puede servir por temáticas, ¿sí? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, si tanta información me desorienta, bueno, ¿qué temas, por ejemplo, estoy transitando en mi vida? ¿Sí? Si yo podría ponerle un titular o hacerme una lista de temas que esté yo transitando y que me generan mucha desorientación en mi contexto cotidiano, como por ejemplo puedo empezar a buscar información de esos temas que están linkeando con mi situación actual, ¿sí? O que sea de mi interés. Por ejemplo, capaz que no necesito estar transitando un tema, un conflicto, un problema, una situación específica, sino temas que a mí me interesan. Y bueno, ir hacia eso, ¿no? Direccionar esta búsqueda de información, ¿no? Y eso es Hacia, la parte hacia el más interés. proactiva, ¿no? Eso es en la parte más proactiva, ¿no, Sebas? O sea, esa es la parte cuando tú estás buscando la información. Ahora, para gestionar esa información, las informaciones que te abordan a ti, o porque simplemente abriste un canal viste que estás allí un rato en Instagram porque sigues a X personas y quieres ver ¿no? su historia y tal, y acompañar su trabajo, y de repente te llega una información que no es que la estuvieras buscando, sino que te llega por donde te estás moviendo y los canales que abres, ¿no? Para recibirlas. Entonces, creo que ahí también hay esa cuestión de que la infoxicación se genera tanto por la falta de habilidad en autogestionar tu búsqueda de información y tenerlo como más, ¿no? Más estas variables, ¿no? Aislar estas variables. Y luego está también el tema de los canales que abres y ahí te entra cosas que tú no las has filtrado, no, porque te estás exponiendo, ¿no? Total. Como que no hay una membrana ahí de filtro de... Total, esa información que nos llega así como tipo de paracaídas a Sí, nuestros distintos, o sea, a nuestras distintas maneras de contactarnos, que hoy en día, bueno, tenemos un montón, es una realidad. Eh, yo creo que es bueno contrastar, ¿sí? Yo creo que es contrastar. Y como los medios de comunicación actualmente, me refiero a los medios de noticias, no, digamos, no suelen, ¿sí? No suelen estar teniendo una buena llegada a la realidad porque hay intereses, ¿sí? O sea, hay intereses que median ese estar en el, por ejemplo, miras el noticiero y le dan mucho más espacio a algo que vos decís, ¿y esto para qué? O sea, ¿qué tan importante es? Y no le dan tanto espacio a otras cosas, ¿no? Y esto de creer que sí estoy informado porque miro las noticias, bueno, la verdad que no no, siempre y es la verdad así. es que si lo miras con un criterio de detectar el patrón, muchas veces el patrón es poner miedo a la gente, o sea, es como, ¿sabes? Total, muchas veces es eso. No siempre es así, pero muchas veces, en la más de las veces, es así. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros con esto, no? Podemos contrastar. Yo creo que el ejercicio contrastar tiene que ser con personas que habiten la realidad concreta respecto de la noticia que se está contando, por ejemplo, no sé. Genial. Estas medidas que se están tomando en Francia, ¿sí? ¿Qué tan cierto es esto de que tenés que tener la vacuna, por ejemplo, para asistir a determinados lugares, ¿sí? Lo cual, dicho sea de paso, no lo voy a hablar acá, me parece una aberración. O sea, Ok. me parece una aberración que se vulneren derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Y que se supediten derechos que tienen un rango de jerarquía constitucional, ¿sí? A si tenés puesto una vacuna o no. Me parece una aberración. Eso, tema aparte, lo vamos a dejar Ahí como te sale el abogado. en un estante por acá lo vamos a dejar. De igual modo, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, no sé, tengo un amigo que vive en Francia. Le pregunto, che, ¿qué tal está sucediendo esto? ¿Qué tan cierto es? ¿Sí? O lo que está pasando, no sé, en Alemania o en Bélgica, con esto de los desastres climáticos que estuvo habiendo. Bueno, ¿cómo están esas personas?
qué tan fuerte está siendo, qué está haciendo el Estado, ¿no? Cómo se está organizando la gente, ¿sí? Esto, preguntarle al que es nativo, ¿sí? O residente de ese contexto territorial en donde está aconteciendo la situación, ¿sí? Claro, Porque esa es porque la fuente por ahí más confiable, es ¿sí? íntegra, ¿no? Porque es como que puede abarcar más cuestiones, ¿no? Que una persona que no está en este contexto, pues, ¿qué le va a decir? No estás viendo desde afuera, ¿no? No estás ahí en el, en el calor de los acontecimientos, ¿no? Entonces es también buscar esta fuente que más legítima, más íntegra, más, ¿no? Y ahí lo tiene más a mano la realidad del contexto. Me parece interesante eso. Otra cosa también sería que, claro, ¿qué informaciones eliges tú contrastar? Porque eliges que esta información es importante tenerla, ¿no? Es como tu criterio de Total, elección de total, qué total. vas a profundizar, ¿no? Claro, cómo uno se puede hacer, a mí me encantan los cuadros, cómo uno se puede hacer el cuadro, ¿no? Esto la verdad que no me parece relevante, no me cambia nada, sí, lo dejo acá. No, esto me parece relevante, lo voy a ir a contrastar, porque no vamos a estar contrastando todas las cosas todo el tiempo, ¿sí? También el tema de lo que tiene relevancia para mí, ¿sí? Habla también de mis intereses y de mis necesidades, también nos sirve para conocernos, ¿sí? También nos sirve para conocernos. Claro. Porque es importante también qué información contrasto y cuál no. ¿Cuál considero que requiere contrastación y cuál no? ¿Sí? ¿Con qué criterio o sea, con qué criterio estoy decidiendo contrastar esto o esto no? ¿Sí? Es Claro, importante esto. ¿Sí? claro. En Argentina suele pasar mucho, dependiendo, ¿no? A veces esto que pasa con los partidos políticos, si yo soy de tal partido, ponele, bueno, lo que viene de ahí o de esas figuras, bueno, no lo dejo, no lo contrasto, ¿no? Y lo que dice el otro, esto no es verdad, esto no es. A ver, esto de chequear la información es muy importante y con qué criterio contrastamos, por qué decidimos contrastar determinada información y otras no. ¿No? Eso nos deja como en evidencia cuestiones particulares, nos permite conocernos mejor también y eso permite orientarnos también mejor. La contrastación permite orientarnos mejor, me parece. Sí, yo creo que tomar conciencia también de estas informaciones que vamos buscando de forma proactiva. Yo a veces con mis clientes yo les hago un ejercicio como de mirar el archivo del historial de búsquedas, ¿sabes? Como un recurso ahí de Sí, investigador, ¿no? De curioseo, de a ver qué tanto me está llamando la atención que yo busco en Google o que tengo ahí mi historial, ¿no? De navegación en Internet que estoy viendo más, ¿no? Como verlo desde el futuro, ¿no? Verlo desde, vale, hace una semana he estado mirando X información, ¿no? ¿Qué he estado mirando? Esta toma de conciencia también de hacia dónde va tu interés, hacia dónde tienes esta sed de información y esta curiosidad, ¿no? A la hora de buscar. Yo creo que también ahí te da mucha pista de lo que te genera interés, de lo que te genera carga también a veces, porque a veces busca la información porque cuando recibiste algo de esto te ha generado una carga. Intentas resolver con más información, ¿no? Es como, a veces pasa eso también, ¿eh? Así que eso que tú comentaste de cómo reconducir la carga, cuando estábamos hablando antes, ¿te parece si abordamos el tema de esto que bien. nos genera carga, ¿no? Y cómo lo reconducimos? Sí, a ver, Porque yo creo que lo compleja, automático, realidad compleja. claro, cuando estamos en modo automático, buscamos solucionar algo que nos ha generado carga con más información, o sea, buscando más información, ¿sí? En modo automático, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser un factor que genera más infoxicación todavía, ¿sí? Entonces, a mí me viene que intuitivamente sería más el edge, cierra los canales de búsqueda de información afuera y busca más información adentro. Eso sería como más utilizar el registro interno, ¿no? Podríamos decir, utilizar más la La antena, ¿no? autorreferencia, ¿no?
y la autorreferencia. Creo que en ese sentido también es un recurso que las personas pueden utilizar, digamos, cuando estás apurado, deja de buscar información, o sea, bajale un poco la pata al acelerador y bueno, fíjate esto, ¿no? El otro día leía una nota en Instagram que decía, hay que, algo así como me sale, ¿eh? O sea, decía que esto, tenemos que poner como valorar el hecho de volver a nuestro mundo y salir de este mundo, ¿no? De digital, de tantas cosas, de tanta información, para también rescatar el nuestro, ¿no? O sea, rescatar tu mundo interno también, ¿sí? Porque este es el punto, no es que las cosas que pasan afuera no te interesen, no es que el contexto no te importe, no, pero muchas veces requerís como hacer esa reserva, ¿sí? Esa reserva, ese cortar los ciertos canales, ¿no? Dejarlos suspendidos por un tiempo, para también chequearte a ti mismo, ¿no? Y qué es lo que te pasa. Y eso es sumamente importante porque tenemos como, bueno, si no estás informado, si no estás conectado, si no tienes, o sea, es como que se genera toda una cultura en torno a lo que es la red social, Sí, y bueno, llega un momento que, y yo qué pienso acerca de esto, ¿sí? O sea, es como, ¿dónde pero está hay ese un balance? trastorno también, ¿no? Que llama el FOMO, ¿no? También esa sensación de que si no estoy conectado y si no estoy consumiendo eso, que si no estoy informado, perco algo, ¿no? Es como que estoy perdiendo algo, ¿no? Estoy desconectado de lo que está pasando, ¿sabes? También hay ahí esa cuestión, ¿no? De cómo cada uno gestiona, qué tanto está conectado con los demás y con el contexto, ¿no? Desde algo más real, más concreto, más, ¿no? De generar Total. espacios que te permita esta autorreferencia, ¿no? Esa conexión más contigo mismo y con los demás de una manera más auténtica, más profunda, más, ¿no? Más íntegra. Yo creo que ahí vamos también por esa cuestión de, muchas veces yo percibo eso, ¿no? En mi contexto, de que estoy tan conectado con tantas otras personas que no están ni en mi ciudad, ¿sabes? Como Mm. que no están ni aquí en mi país, o sea, ¿no? Y a veces estoy hablando más con personas que están por el Sí, mundo y que estamos no. a veces desconectados de las personas que forman parte de nuestro contexto más cotidiano, ¿no? De nuestra casa, ¿no? Y bueno, esto también, ¿no? Hasta dónde, ¿no? El sano, ¿cuál es el equilibrio, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿sí? Yo creo que es un tema súper, súper candente, ¿no? Para traer y bueno, también el tema de las cargas que se nos dan, ¿no? Porque, o sea, las cargas en el contexto cotidiano, ¿no? Cómo reconducir esa carga. Porque, a ver, yo me enojo con Josiani, ponele, y corto, y ya está, no la veo un rato, no la veo hasta No. dentro de 16 días, ponele, ¿no? Al No, pero lo próximo. que voy es, y nuestro contexto cotidiano, nuestra pareja, nuestros hijos, Mm, o sea, y eso que está ahí, ¿sí? O ahí sea, aprieta. ¿qué pasa ahí, no? Entonces, yo creo que el tema de la reconducción de la carga, me gustaría ahí mostrar como un gráfico que tiene que ver con los estados de la materia y los que los podemos relacionar, ¿no? al tema de la reconducción de la carga, ¿sí? Y Sí. ver distintos formatos que podemos poner a modo de presentación y ver cada uno con qué se identifica también. Vamos a intentar figurar lo máximo posible en un formato audible, ¿no? O sea, que la gente pueda Sí, escuchar. el formato audible y el formato, ¿no? de video que lo encuentran en el canal de YouTube de Sí, Centro de también, Estudios sí, para Globales. que la gente que solo escucha, que esté también accesible, ¿no? Para Entendiendo, entender. exacto. Pero antes, Seba, si te parece, o sea, me gustaría que profundizáramos un poco más porque estamos hablando de qué hacemos con la carga, ¿no? O sea, cómo reconducir la carga, pero ¿qué genera carga? O sea, porque hemos hablado de la infoxicación, que la infoxicación es una generadora de carga, ¿no? Pero ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que genera la carga concretamente? ¿De qué carga estamos hablando? O sea, como un pasito previo,
¿no? Para ponernos en Las una base diferencias. de entendimiento de lo que es esta ¿Lo carga. podemos simplificar así en una sola palabra? En Venga. principio. Las diferencias, ¿no? Mm. Bueno, las diferencias son una generadora de carga también. Podríamos decir, hay personas que les gusta que disientan de lo que dice, ¿sí? Conozco personas así, ¿eh? Sí, Que no hay le gusta que le digan que sí, que sí, que es cierto. Bueno, decime que no en algo, ¿viste? Como, o sea, disentime en algo, diferenciate en algo. Hay personas que gusta eso, ¿sí? Y que no suceda eso les da carga también, ¿sí? Wow. Entonces, también tener en cuenta ese otro polo, ¿no? O sea, yo creo que el concepto quizá más limpio para sacarlo de las diferencias o que me digan todo que sí, yo creo que el central es aquello que rompe tu equilibrio, sería, ¿sí? O sea, aquello que rompe tu equilibrio. Vos tenés un modo de estar, ¿sí? ¿Cuál es tu modo de estar? Lo conoces, que es como homeostático, ¿sí? Tipo de homeostasis, ¿sí? Donde se regulan las cosas, hace frío, bueno, me pongo la camperita, ¿sí? Y aquello que rompe tu equilibrio, ¿sí? Yo diría que lo que genera carga para no ponerlo en una situación específica y para hacerlo más inclusivo posible, es decir, aquello que rompe tu equilibrio, ¿sí? Te desestabiliza, te desorienta, podríamos ir por ahí, ¿no? Porque como estamos hablando también de algo sacerdote de la orientación y cómo nos orientamos en esta realidad tan cambiante. Claro, la es carga... un orientador la carga, o sea, aquello que rompe tu equilibrio te orienta, porque dice, ahí hay algo. Exacto, exacto. El Muy tema es bien. que, bueno, que a veces al vivir a veces tan aceleradamente, es que no le damos atención a eso, ¿sí? No tenemos, o sea, todas las veces que se te rompe el equilibrio, parar y decir, bueno, a ver, no, Lo que pero... estamos desarrollando con todos los proyectos que estamos abriendo y co-creando juntos, ¿no, Sebas? Que es esta posibilidad de entrenarnos en co-crear esta metaestabilidad, ¿no? O sea, de que de alguna manera encontremos la vía de, ok, aquí hay puntos de conexión, aquí me está trayendo una información esta carga, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo gestionamos? ¿No? Ahí... Claro, tiene que ver con un mirar desde fuera, ¿no? La metaestabilidad, que es aquella, digamos, es aquella posición que te permite observar esto que estamos diciendo, que es la ruptura del equilibrio, ¿sí? La ruptura del equilibrio, la desorientación, digamos, esto de lo que me mueve, me levanta el marcador así, como decir, me sube el marcador y se me rompen las estructuras, ¿no? Entonces, esa metaestabilidad se genera a través de una capacidad de observación que todos tenemos, ¿sí? Ese podríamos decir que es hasta el sexto sentido, que es la capacidad de observar a esos sentidos, ¿sí? O sea, ese mirar como parece como que desde fuera, porque me estoy observando lo que me sucede. Y una disociación consciente, ¿no? es una disociación consciente, total, es una disociación consciente, y además son los ejercicios que podríamos llamar, o que la neurociencia lo llama de metacognición, ¿sí? La metacognición que genera una metaposición, ¿sí? Donde yo me puedo observar, ¿sí? Mientras hago el estallido, ¿no? O se me rompe el equilibrio y actúo como actúo, ¿sí? Bueno, pero ahí es donde se abre la posibilidad de reconducir la carga. Absolutamente, es que si yo no tengo esa capacidad o sea, si yo no tengo, para mí todo humano la tiene, ¿sí? Todo humano la tiene, lo que pasa es que la tenés que entrenar, ¿viste? O sea, es como,
Es como un músculo, si no tenemos. Está o más sea, cacho. está flojito, está medio flácido en la humanidad, está como flácido, digamos. Entonces, Y hoy en día con entonces teletrabajar, pues mira. hay que ponerlo a trabajar un poquito más, digamos. Pero, digamos, queremos calificar como humano, me parece que uno de los calificadores de lo que un humano es la optimización de esa capacidad de observación, que Sí. tiene que ver con el neocórtex, o sea, tiene que ver con las estructuras más nuevas, ¿sí? A nivel cerebro, de desarrollo del cerebro, ¿sí? Esa capacidad de observación, esa capacidad de poner pausa, Sí. ¿sí? Que es una elección, que es una decisión, ¿no? Sebas, porque no Que nos sale no sos solo automáticamente. un animalito, ¿sí? Que estás en la lucha del poder, del territorio, de aquello. Sí, eso también está pasando, Estrategia. pero además tenés otras cualidades, tenés otras capacidades que es necesario entrenar, ¿no? Entonces, digamos que la metaestabilidad, condición, desarrollo de esa metaposición de observador, ¿sí? De lo que te pasa, ¿sí? Ahora, yo me pesqué esto fue ayer, ¿sí? En el ciclo de alfabetización que llevamos en L, y charlando con los compañeros de ese ciclo, eh, de esto de, bueno, sí, me observo, sí, lo que me pasa, sí, ¿Qué hago con es eso? como, sí, no, no, y también esto, yo a mí lo que me sale, a veces yo ralentizo o sea, es como la respuesta, pero entro como en un estado de, bueno, pero no estoy haciendo lo que haría, que, no sé, putear, que es, o sea, Automático. mandar a la mierda, no sé, qué sé yo, Cerca. como el ahorcar, bueno, en fin, ¿no? Entonces, no entro a hacer eso, pero observo eso, y es como que hay como una sensación interna, pero estás falseando algo, no, hay otro observador, esto me hacían ver las chicas, ¿no? O sea, es como, estás pudiendo observar esa otra parte, ¿sí? El tema es que ahí la pesca, esto quería decirles, es que eso no pase más. Ese deseo humano, pedorro, voy a ponerlo así, pero que a ver, a todos nos pase, de que no queremos que nos pase más eso. O sea, que no Ya. se me rompa más el equilibrio, ¿sí? ¿Entendés? Y yo creo que cuando vos te mapeás eso que rompe el equilibrio, o sea, te empezás a cachar en más oportunidades en eso, yo creo que la gestión de eso, la capacidad para responder frente a eso, aumenta, ¿sí? Mm, Aumenta. Aunque esa respuesta sea un no hacer, claro. sea un no hacer, sea una no acción, ¿sí? O sea, hacer algo que antes no te animabas a hacer, ¿no? O sea, pero aumenta esa capacidad para responder. El tema yo creo que acá está esto, ¿no? Y querer que eso desaparezca, que eso no me pase más. Cuando en realidad es el mejor indicador, ¿sí? Es el mejor indicador de la posibilidad de una actualización de un modo de respuesta. Claro, claro. O sea, Vamos, es vamos a como eso el sonajero, digamos. de Vale, reconducir la carga, Seba, si te parece, te compartes con vale, nosotros. voy para ahí un toquecito para solamente hablar, ¿no? Este es el gráfico que, bueno, por algunos conocido, por otros no tanto. Ujú. Para hablarle a la gente también que escucha por el podcast, por iVoox, ¿no? Nosotros tenemos 4 estados de la materia, al menos hoy, digamos así, tomados por la ciencia. Yo cuando fui al colegio, y seguramente yo sé, y tú también, nos enseñaron que era sólido, líquido y gaseoso, los estados de la materia. Ahora, sabemos que hay un cuarto estado que es el plasma actualmente. Y por ahí me han chiflado que en algún lugar que hay un quinto estado que no sé cómo se llama, pero hay como un quinto estado que no está siendo todavía del todo validado. Pero lo que vamos acá es que me interesa mucho lo que es la conexión entre los diferentes estados. Y cuando en algún espacio se habló de esto de reconducir la carga, cómo podemos reconducir la carga, ¿sí?
A mí se me activa un archivo que me manda la clase de psicología de segundo año del polimodal que me dice sublimación. Ya. Y pero sublimación es un estado, ¿sí? Es un conector entre el estado sólido y el estado gaseoso. Es decir, cómo el sólido se transforma en gaseoso a través de un proceso que se llama sublimación, ¿sí? Y, por ejemplo, para la psicología, la sublimación es como, yo creo que debe ser el ejemplo más, es como reconducir la carga, de una manera que podríamos decir es positiva, ¿sí? Que es positiva, que puede ser, no sé, algo me duele, algo me crispa, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, y ahí sale, no sé, hacer deporte, sale, no sé, hacer una obra de arte, pintar, cantar, no sé, podemos hacer otras cosas, sublimando, capaz que nos empiezan a pasar. Pero es muy interesante porque yo paso de ese estado sólido, donde acá me está dando la carga, a un estado gaseoso. Es como que me observo. ¿Y si no es ese un poquito el estado que decíamos de ese mirar desde fuera? Gaseoso, ¿no? Paso a mirar desde fuera y yo ahí es donde puedo condensar y solidificar un nuevo contexto, ¿sí? Puedo condensar y solidificar un nuevo contexto. ¿Por qué digo esto? Porque del gaseoso puedo pasar al estado líquido, cuyo proceso es condensación, ¿sí? Y del líquido al sólido, el proceso es solidificación, ¿sí? Ahora, miren qué interesante, este es para reírse también, que del estado gaseoso al sólido, cuando vos pasás de gaseoso a sólido así de una, sin ningún tipo de paso intermedio por el líquido, por ejemplo, es deposición. ¿Y a qué le llamamos de poner? Ir al, bueno, ¿cómo le dijiste tú, Josiane? Ir al váter o al toilet o ir al baño. Y en argentino decimos cagar, ¿sí? O sea, es cuando, claro, te cagas en todo. Te cagas en todo. Digamos, me Que viene importa una nada. carga, que viene algo que te, ¿no? Y explotas. Lo manda todo a allí. A cagar. Nos reímos porque además, o sea, a ver, todos en algún momento hemos mandado a tomar por culo, digamos, a más de uno. Entonces, pero digamos, fíjense que yo estoy en un estado gaseoso y no tengo mediadores para pasar al estado sólido por un camino intermedio que es el líquido, ¿sí? O sea, tengo que condensar ese gas, ese estado gaseoso, a través del líquido y pasar al sólido, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando yo no puedo hacer ese proceso, me cago en todo el mundo. Básicamente, bueno, el que tengo al frente. Ahora, qué interesante es también el tema de la ionización, ¿sí? Cuando algo me crispa, ¿sí? Me crispa pero me lo guardo. Me crispa pero me lo guardo. O sea, es como me crispa pero me lo guardo. Pasa a un estado plasmático. Y yo voy a tener que, en la interna, o sea, del gas al plasma, está el proceso de ionización. Ese proceso le vamos a llamar como lo que me crispa. ¿Sí? Pero es como una olla de presión también, ¿no? Una olla de presión. Es una olla de presión si eso no se desioniza. ¿Sí? Lo tengo que desionizar. ¿Sí? O sea, tengo que hacer un ejercicio de desionización. ¿Sí? ¿Qué sería? Bueno, revisar eso que me crispa, pero en la interna eso sucede. O me puedo ayudar con otro humano que me escuche, ¿sí? Y me desionice, ¿sí? Pero fíjate que yo ahí no fui a deponer al contexto, no fui a cagarme en el contexto. ¿Sí? O sea, es como, ¿se entiende? Ahora, ese proceso de desionización, ¿sí? Nada, y me interesó mucho el proceso de fusión, que yo lo llamaría como el dolor, ¿sí? El proceso de fusión que conecta el sólido con el líquido, yo lo llamaría como el proceso donde estoy fundido con la cosa, estoy fusionado con la cosa. Entonces me duele,
¿Vieron ese fenómeno que se le suele llamar, capaz que no lo conocen, y si lo conocen genial, y si no lo conocen se enteran, es como la empatía desbordante, ¿sí? Esta empatía emocional que te desborda, que el otro llora delante tuyo, que te largás a llorar con el otro, Me no les ha suena pasado. eso, me suena Es eso. La como, primera viendo películas. es como decir, el otro te llora y te cuenta una historia y vos te fundís con eso, sos uno con la cosa. Ahí, si te pasa como terapeuta, si te pasa como consultor, o sea, a revisar algunas cosas. No es que no te pase, te puede pasar porque te puede conmover, pero el tema es cuando tú te fusionas con eso, ¿no? Es como, ahí está la cuestión. Pero la fusión sería un proceso que sea entre el estado sólido y líquido, y yo lo llevaría al estado, ¿no? Em, es más con los estados de dolor, que nos confundimos con la cosa, con lo que sucede. ¿Sí? Sí, ahí podemos asociar también con el tema del líquido para volverse sólido, también con el frío, con el congelante, que también Quizá, duele. claro, quizá yo tengo que vaporizar al líquido, ¿no? Cuando algo me duele y me fusiono con la cosa, que paso del sólido al líquido, fíjense el líquido, lloro las emociones, ¿no? O sea, lloro. Eh, o sea, pasar del líquido al gaseoso, ¿sí? Para poder de nuevo condensar y solidificar. ¿Cómo pasa del líquido al gaseoso? ¿Qué hago? Yo pongo la pava para el mate en Argentina. Bueno, o sea, ¿qué hago? O sea, caliento el agua, la tengo que calentar al agua, ¿sí? Exacto. Al líquido, para que se empiece a vaporizar, ¿sí? Tengo que, digamos, es como, yo creo que es inverso al proceso de desionización. Si le aplico más calor, si estoy iónico más en caliente, voy a reventar, Claro. ¿sí? Voy a explotar. Pero si yo a este estado de dolor, donde estoy en un estado como de líquido, ¿sí? Lo vaporizo, le pongo quizá un poco de calor, fíjate que lo que hacemos es abrazar, ¿no? Cuando a alguien le duele algo, abrazar, apapachar, diríamos. Eh, pero también, no solo eso, sería como encender esa llama de la finalidad que tiene esa situación, como el propósito, ¿sí? Que es más fuego, podríamos decir. ¿Sí? Eso puede vaporizar, llevar a un estado gaseoso para observar la situación y después condensar y solidificar nuevamente. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque de ahí también me viene el tema del gaseoso al sólido, ¿no? Esa correlación que hiciste de cagarla, pero también hay ahí, si hay un espacio-tiempo, va por efecto de decantación, ¿no? Como que va reposando, ¿sí? Eco, ¿Sí? eco. Entonces, ahí también el espacio-tiempo, ¿no? Porque a veces, bueno, el recurso con los niños, ¿no? Hija, respira, cuenta hasta 10 antes de explotarse, ¿no? Lo básico, de tomar un tiempo, un espacio, ¿no? Para que vaya decantando y que vaya, ¿no? Reposando eso, ¿sí? También es un recurso interesante, ¿no? De Total. hacer esta asociación, ¿no? De los estados de la materia. Total, yo creo que es bueno esto para que también nos ayude a orientarnos en algo que nos conforma, porque somos todo eso, ¿no? Entonces, Sí. como para ubicarnos, como para orientarnos, y para saber qué nos pasa cuando nos pasa, ¿sí? De acuerdo a este gráfico que creo que es sumamente estructural, Del estado ¿sí? de la materia, sí, sí. Y bueno, y también, bueno, darme cuenta que si paso del gaseoso al sólido, estoy haciendo ese proceso, ¿sí? Que no estoy pudiendo mediar con el líquido, ¿sí? Cuando estoy tipo olla a presión, estoy más en un estado plasmático y tengo que deionizar, ¿sí? ¿Qué hacer ahí? Sí, Eh, esto nos da recursos para manejar la carga, ¿no? Es como... Manejar, reconducir la carga a través de los estados de la materia. Mira, Mm. no sé si alguien hasta el momento lo ha desarrollado así, pero bueno, nosotros le tiramos ahí. Nos ha salido así. Nos ha salido innovar integrativamente. Eso, estamos muy, muy ahí ahora. Bueno, creo que estamos por hoy. Vamos a cerrar y de paso tiramos ahí el chivo que con Josiani estamos haciendo el taller
de innovación integrativa en movimiento el 31 de julio, si se quieren sumar, bueno, ahí va. Bueno, Genial, José, nos encontramos entonces en 16 días, que no sé cuándo es, pero bueno, más o menos por ahí, acá en Diálogos hacia el Norte. Acá. Dale, gracias, Sebas. Un abrazo, gracias.